Pumas hoy. El ambiente en Ciudad Universitaria está que arde. La semana pinta decisiva, y en el aire se respira tensión. Porque lo que se viene no es un simple partido, es una prueba de carácter. Efraín Juárez se juega mucho más que 3 puntos, y el vestidor lo sabe. El Pumas llega con el pulso temblando, irregular, golpeado, sin ritmo. Los resultados no acompañan, las lesiones apretan, y el margen de error ya no existe. La presión es brutal, el play-in se aleja, y cada jornada se siente como una final adelantada. Te voy a contar todos los detalles de este duelo clave, el que puede cambiarlo todo en el Pedregal. Pero ojo, porque no todos son malas noticias. Una lesión reciente dejó a todos con el corazón en la mano, sí, pero el mercado de fichajes empezó a moverse, y hay 2 nombres que devolvieron la esperanza a la afición auriazul. Se viene información fuerte, lesiones, decisiones internas, y movimientos que pueden darle un nuevo aire al equipo. Así que no te muevas, porque lo que pasa en Pumas hoy puede definir el futuro del torneo. Amigo, checa si ya estás suscrito al canal Reportero Pumas. Aquí hay Pumas todos los días. Estamos luchando por la meta de 1000 suscriptores y tu apoyo hace toda la diferencia. Muchas gracias. Mira, el panorama en cantera se puso espeso, y no es exageración. Los Pumas de Efraín Juárez están caminando sobre una cuerda floja. Están ahí, apenas colgando en zona de play-in, pero con cada jornada que pasa, la cosa pinta más para caída que para remontada. La tabla no miente, más que mirar hacia arriba, toca preocuparse por los que vienen empujando desde abajo. El ambiente en el vestidor se nota tenso. No hay sonrisas en los entrenamientos, y cuando la prensa se asoma, la cara de Juárez lo dice todo. La paciencia se agota, y lo peor es que ni los referentes parecen levantar la voz. Es como si el equipo estuviera atrapado en una nube gris, jugando sin alma, sin ese orgullo que siempre caracterizó a los de la UNAM. El problema no es nuevo. El equipo fue armado a gusto del técnico, con casi todos los refuerzos que pidió, menos el bendito 9 que sigue siendo una novela eterna. Aún así, Juárez no logró que el grupo funcione. 3 victorias en 12 partidos, y ninguna ante rivales de peso. Ganaron a Querétaro, Atlas y Mazatlán, equipos que hoy no asustan ni en su estadio. Y lo que duele más es que no se ve reacción. 4 empates, 5 derrotas, y un fútbol que no termina de arrancar. Pumas intenta tener la pelota, pero la pierde fácil, ataca por costumbre, no por convicción. Falta esa garra que antes se sentía desde la grada, esa conexión que hacía temblar el Olímpico. Hoy el rival se planta sin miedo, y eso es lo que más indigna a la afición. El golpe más duro llegó con la fractura de Guillermo Martínez. Se acabó su torneo y con él se fue el único delantero que peleaba cada balón como si fuera el último. El Memote era uno de los pocos que todavía mostraban coraje. Su ausencia dejó un hueco no solo en la cancha, sino en el ánimo del grupo. Lo de Aaron Ramsey tampoco ha ayudado. Llegó con la etiqueta de figura, pero su cuerpo no le ha respondido. Entre lesiones y recaídas, apenas jugó unas cuantas jornadas y volvió a la enfermería después del clásico contra América. Se esperaba que fuera el cerebro del equipo, el que pusiera pausa, el que levantara la mirada cuando todo ardiera. Pero no ha podido. Ni física ni mentalmente está al 100. Y justo Monterrey es el primer obstáculo en esta recta final. Este sábado, 18 de octubre, los Pumas visitan el BBVA, donde nunca han ganado. Con el plantel que tienen los Rayados, parece misión imposible romper esa racha justo ahora. En papel, parece una derrota anunciada, pero el fútbol a veces premia al que no se rinde. Después viene el Atlético de San Luis, en casa, el 22 de octubre. Ese sí es un partido que no se puede perdonar. Tienen que salir con el cuchillo entre los dientes, porque si no ganan ahí, olvídense del play-in. Apenas hay una victoria de diferencia entre ambos, y dejar puntos sería un golpe durísimo. Luego toca visitar León. En esa cancha no nos ha ido mal, pero ahora con Nacho Ambriz en el banquillo, los Esmeraldas se reactivaron. Partido directo por la vida, de esos donde una pelota puede cambiar toda la historia. Y mientras en cantera el ambiente sigue pesado, el calendario no da tregua. Este sábado toca uno de esos partidos que se marcan en rojo, Monterrey versus Pumas, en el BBVA. Pero no es un duelo cualquiera. Es el regreso de Efraín Juárez a la casa donde jugó hace 8 años, solo que ahora vuelve con otra piel, con otra historia, y con la obligación de ganar. El dato es claro, la última vez que Juárez pisó el BBVA fue el 26 de noviembre de 2017, cuando vestía la camiseta de Rayados y jugó los cuartos de final de la Apertura ante Atlas. Monterrey eliminó al rival con un global de 6-2, pero Efraín ya no tuvo minutos ni en semifinales ni en la final que los regios perdieron ante Tigres.
Desde entonces, no volvió a tocar esa cancha, ni siquiera como visitante. Hoy regresa convertido en técnico universitario, con un Pumas que se aferra a la vida. En esos años, Juárez fue querido en Monterrey. No era una estrella, pero sí un jugador disciplinado, de vestidor, de esos que nunca bajan la cabeza. Ganó una Copa MX en 2017 y estuvo cerca del título de liga. Pero la historia no terminó como él quería. Ahora, el fútbol le da la oportunidad de volver a ese mismo estadio, pero con el reto de vencer al que alguna vez fue su casa. Y no será nada fácil. Rayados llega con 26 puntos, terceros en la tabla, metidos en la pelea directa con Toluca y América por el liderato. Si ganan, y se combinan los resultados, podrían hasta subirse a la cima del torneo. Juegan en casa, con estadio lleno y una plantilla que mete miedo. Bertérame, Gallardo, Canales, Romo, un equipazo. Del otro lado, los Pumas llegan con 13 unidades, décimos de la general. A un paso del abismo. Necesitan sumar sí o sí para mantenerse vivos en la carrera por el play-in. La presión es brutal. En la interna del club saben que una derrota más podría dejar el proyecto de Juárez colgando de un hilo. Y hay más. El técnico ya se midió a su ex equipo en el clausura pasado, en CU, y perdió 3-1. Fue un golpe que dolió, no solo por el marcador, sino por la forma. Monterrey lo dominó de principio a fin. Ahora, con el recuerdo fresco y el orgullo herido, Juárez busca revancha. Y en silencio, más de uno dentro del vestidor siente que este partido puede ser el punto de quiebre, o renacen, o se derrumban. El juego se disputará el sábado, 18 de octubre a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Y el escenario, el BBVA, el famoso gigante de acero con más de 50,000 almas que rugen como si fueran 100,000. El tipo de estadio donde los grandes se agrandan o se achican. Se podrá ver por Canal 5, TUD ni VX, así que no hay excusas. La cita está marcada. Pumas llega con la historia en contra, pero con la oportunidad de escribir una nueva. Y ojo, si ganan, el golpe anímico puede ser enorme. Si pierden, las dudas se van a convertir en tormenta. Así que sí, el partido no es solo una jornada más. Es el regreso de Juárez a su pasado, la lucha por el futuro de Pumas y quizá la última carta para mantener vivo el proyecto. Porque una cosa es segura, en Monterrey no regalan nada, y si los felinos quieren rugir otra vez, tendrán que hacerlo con sangre, garra y orgullo. Y mientras el equipo se prepara para otro reto en el norte, hay una historia que se está volviendo amarga en cantera. Una historia que empezó con ilusión, con titulares, con promesas, pero que hoy suena a decepción. Hablo de Aaron Ramsey, el galés que llegó como refuerzo estrella y que, a estas alturas del torneo, parece más un fantasma que un líder dentro del campo. Fuentes cercanas al club confirmaron a ESPN lo que ya se temía. Ramsey está prácticamente descartado para lo que queda de la fase regular. Su lesión muscular, esa que lo sacó del juego ante Chivas, no se dio ni con descanso ni con terapia. Se perdió la jornada FIFA, no viajó a Monterrey, y lo peor, su recuperación va más lenta de lo esperado. Los doctores del club hablan con cautela. Oficialmente no está descartado, pero entre pasillos todos saben que no lo veremos antes de la última fecha, y eso si el milagro ocurre. A lo mucho, podría reaparecer en el cierre ante Cruz Azul, o en el mejor de los casos, si Pumas logra colarse al play-in o a la liguilla. Un sí demasiado grande para un equipo que vive al borde. La lesión llegó en el peor momento. Antes del duelo contra Chivas en la jornada 12, Ramsey sintió una molestia en el muslo derecho. Los exámenes revelaron una micro rotura que parecía menor, pero que se complicó con la carga física. Por eso no fue convocado con Gales ni para el amistoso ante Inglaterra ni para la eliminatoria frente a Bélgica. La selección lo esperaba, pero el cuerpo dijo basta. El problema es que esa misma historia ya la escuchamos antes. En el Arsenal, en la Juventus, en el Rangers, siempre la misma tónica, calidad indiscutible, físico frágil. Y aquí, en el Pedregal, la paciencia empieza a acabarse. No por falta de respeto, sino por simple frustración. Se invirtió tiempo, confianza y dinero en un jugador que apenas ha podido dar chispazos. Ramsey debutó recién en la jornada 6 contra Puebla, entró de cambio, tocó poco la pelota, pero mostró algo de ritmo. En la 7, ante Atlas, anotó su único gol del torneo, y ahí la afición se ilusionó. Se pensó que por fin se adaptaría, que vendría esa versión líder que el vestidor necesitaba. Pero nada. Una semana después, otra molestia. Luego, Mazatlán, Tigres, Juárez, minutos sueltos, sin constancia, sin peso. En total, 6 partidos de 12 posibles. 235 minutos.
Números fríos, que duelen más cuando recordamos las expectativas que generó su llegada. Un ex Premier League en el Olímpico, con pasado en Arsenal y Juventus, era una historia perfecta para levantar a un equipo que buscaba identidad. Pero el guión cambió demasiado rápido. La directiva lo sabía, venía saliendo de una lesión larga en Europa, pero igual apostó por él. Vale la pena el riesgo, dijeron algunos. Un jugador así no se consigue todos los días. Y es cierto, pero los resultados son otros. Hoy, el fichaje estrella de Pumas apenas ha podido influir en un torneo que se escapa entre los dedos. Y lo peor no es que no juegue. Lo peor es que su ausencia se siente hasta en lo anímico. Ramsey llegó con ese aire de referente, de voz experimentada, pero el vestidor no lo ha tenido ni siquiera en la banca en los momentos más complicados. La conexión con la afición, que al principio fue curiosidad y respeto, ahora empieza a ser indiferencia. Y eso, para un jugador de su jerarquía, pesa más que cualquier lesión. Dicen que aún tiene esperanza de reaparecer en la última jornada ante Cruz Azul, pero incluso dentro del club hay dudas. Algunos creen que lo mejor sería dejarlo fuera y concentrarse en el próximo torneo, darle una pretemporada completa y evaluar si realmente vale la pena mantenerlo. Otros, más optimistas, piensan que un regreso en el cierre podría ser el impulso anímico que el equipo necesita. Sea como sea, hoy la historia de Ramsey en Pumas es una mezcla de fe, resignación y decepción. El jugador que llegó para ser símbolo de renacimiento, terminó atrapado entre algodones. Y mientras se decide si el galés vuelve o no, otra historia se está moviendo en silencio, una que involucra a un esfelino que podría regresar a México. Y sí, el rumor ya está encendiendo las redes. Te cuento quién es. En los pasillos del fútbol mexicano ya se huele a invierno, y aunque el mercado todavía no abre oficialmente, hay nombres que empiezan a moverse como fuego. Uno de ellos, quizás el más inesperado, es el de Uriel Antuna, ese extremo que brilló con Cruz Azul, se fue a Tigres como fichaje estrella, y terminó apagándose entre la banca y las dudas. Pero ojo, su historia podría tener un nuevo capítulo, y en Ciudad Universitaria ya están tomando nota. La situación es clara. Antuna llegó a Monterrey con toda la pompa, goleador de la Liga MX, seleccionado nacional, jugador rápido, vertical, impredecible. Todo apuntaba a que sería el hombre desequilibrante del equipo felino. Pero la realidad fue otra. En 41 partidos apenas marcó un gol y dio 3 asistencias. Demasiado poco para un refuerzo que llegó con etiqueta de figura. Con ese rendimiento, el crédito se le agotó rápido. Guido Pizarro y el cuerpo técnico decidieron que no entrará más en planes, y los números lo confirman, apenas 7% de minutos jugados en el Apertura 2025. Sin ritmo, sin confianza, sin espacio. Tigres lo pondrá en la lista de transferibles en diciembre. Y ahí es donde se enciende la novela. Porque no es que falten interesados. En la noria, Cruz Azul se mueve con memoria. Saben que Antuna funcionó bien cuando vistió esa camiseta, que conoce la presión, que la gente lo respeta. Además, el equipo está a punto de perder a Mateus Bogus, y ese hueco por la banda no se llena solo. En el despacho cementero ven con buenos ojos un reencuentro, sobre todo si el jugador baja sus pretensiones económicas. Pero la sorpresa viene del sur de la capital. En Pumas UNAM, el nombre de Antuna no solo suena, gusta. En cantera llevan semanas analizando opciones ofensivas, buscando un jugador que rompa líneas y le devuelva vértigo al ataque. Efraín Juárez quiere un extremo que se atreva, que encare, que desborde, que meta miedo. Y aunque pocos lo esperaban, el perfil de Antuna encaja perfecto. El entorno felino ve en él una oportunidad de mercado. Un jugador con pasado de selección, joven todavía, con hambre y con algo que demostrar. Hay voces dentro del club que creen que, lejos de la presión del norte y en un ambiente más tranquilo, podría recuperar su mejor versión. En Ciudad Universitaria la paciencia es otra, el trato es distinto, y ese tipo de contexto podría ser justo lo que necesita. Eso sí, no todo es tan fácil. Tigres no lo va a regalar, y su salario sigue siendo alto. La fórmula que se discute es un préstamo con opción de compra, condicionado al rendimiento. Si el jugador acepta reducir su sueldo y apostar por minutos, Pumas estaría dispuesto a negociar. La primera llamada ya se habría hecho, y el entorno del jugador lo sabe. Mientras tanto, Antuna prepara el terreno. Sabe que su tiempo en Monterrey terminó. No juega, no sonríe, no encaja. Lo suyo ahora es encontrar un lugar donde vuelva a sentirse protagonista, donde pueda correr libre otra vez. El objetivo es simple, recuperar ritmo, volver a brillar y pelear por un lugar en la lista de México rumbo al Mundial 2026. Y entre todos los clubes que suenan, Pumas parece tener una ventaja invisible, el proyecto.
Un equipo en reconstrucción, con espacio para líderes nuevos, con hambre de protagonismo. Un lugar donde podría dejar huella de verdad. No un banco lleno de estrellas, sino una cancha donde vuelva a ser titular, donde vuelva a disfrutar el balón. Del otro lado, Cruz Azul ofrece estabilidad y nostalgia. En Pumas, la promesa de redención. Dos caminos distintos, mismo destino, resucitar una carrera que se quedó a medio vuelo. Por ahora, todo está en fase de conversaciones, pero el mensaje es claro, Antuña está con las maletas listas. Tigres ya lo asumió, y tanto en el Pedregal como en la Noria se preparan para una guerra fría por su fichaje. La diferencia la marcará el deseo. ¿Quiere volver a sentirse importante, o prefiere un entorno conocido? En Pumas creen que lo primero, que bajo otra camiseta azul, el jugador puede volver a ser el Rayo que alguna vez electrizó a la liga. Primero fue un rumor perdido en los cafés de Bruselas. Después, un hilo en redes, una nota en Bélgica, y ahora ya es conversación seria en todo México. César Chino Huerta podría regresar a la Liga MX. El mismo jugador que encendió el Olímpico Universitario con goles y carácter, el que se ganó al público sin discursos, a punta de garra y desborde, estaría repensando su futuro tras un paso que no salió como esperaba por Europa. Y aunque Rayados de Monterrey parece el primero en moverse, en el Pumas hay quienes aún no bajan los brazos. El medio La Gambeta México filtró lo que muchos intuían: Monterrey quiere aprovechar el momento. El club regiomontano, con su billetera inagotable, ya lo había buscado antes de su partida al Anderlecht, y ahora ve la oportunidad perfecta. José Antonio Noriega y su equipo directivo avalan el fichaje. No sería una apuesta, sería una inversión. Desde Bélgica, Chino no ha podido consolidarse. Los minutos son escasos, la adaptación fue más dura de lo esperado, y en un fútbol donde el ritmo lo es todo, su magia quedó guardada en el banquillo. El jugador lo sabe, el sueño europeo se enfría, y el reloj para el Mundial 2026 no se detiene. Hace apenas un año, Huerta era uno de los nombres más calientes de la Liga MX. Figura en Pumas, referente en el Tri, con llamados constantes, goles importantes y una conexión con la afición que se sentía en cada grito. Hoy, en cambio, su nombre no aparece ni en las convocatorias. Y si algo ha demostrado el fútbol mexicano, es que la distancia entre el aplauso y el olvido es corta. Por eso, volver ya no suena a paso atrás, sino a rescate. Pero ahí entra el factor emocional, ese que el dinero no compra, el Pumas. Porque más allá de los números y los contratos, hay historias que se quedan en la piel. El Chino fue de los pocos que, en los últimos años, hizo que la afición universitaria sintiera orgullo. Cada vez que celebraba un gol, lo hacía mirando al cielo o abrazando la camiseta. No era un actor de ocasión, era un tipo que entendía lo que significa portar el azul y oro. Dentro del club todavía hay quienes lo mencionan con respeto. Efraín Juárez nunca lo confirmó públicamente, pero varias fuentes aseguran que su nombre sigue apareciendo en charlas internas. Lo considera ideal para su esquema, un extremo vertical, agresivo, con carácter y lectura ofensiva. Y aunque la situación económica del club no permite grandes lujos, la puerta no está cerrada. En el Pedregal lo saben, un regreso del Chino no solo levantaría al equipo en lo deportivo, sino también en lo anímico. Sería un golpe de ilusión para una afición que necesita volver a creer. El contraste con Monterrey es brutal. Allá hay dinero, estructura y un proyecto ganador, pero también anonimato. En Pumas, hay historia, sentimiento y espacio para volver a ser referente. Y eso pesa. No todos los jugadores pueden decir que su paso dejó huella en un club grande. Huerta sí puede. Por eso, mientras Rayados afila la chequera, en Ciudad Universitaria todavía se respira esperanza. Un hilo delgado, pero vivo, conecta al jugador con el Pedregal. Desde Bélgica, Huerta se mantiene en silencio, concentrado, sin declaraciones rimbombantes. Pero su entorno ya desliza que el jugador priorizará un proyecto donde pueda jugar, sentirse importante y tener continuidad. Y ahí, inevitablemente, el nombre de Pumas vuelve a la conversación. Porque por más ofertas que lleguen, ningún estadio grita su nombre como lo hacía el Olímpico. Así que sí, el mercado invernal traerá movimiento, pero también emoción. Y entre tantas transferencias frías, el regreso del Chino sería puro corazón. Un reencuentro entre un jugador que busca identidad y un club que sigue buscando alma. Y tú, aficionado a auriazul, si el Chino Huerta tuviera la oportunidad de volver, ¿le abrirías la puerta otra vez? ¿O crees que su historia en Pumas ya quedó escrita?